Mi novia dijo mi exnovio siempre fue mi media naranja, tú me arrancaste de su lado, los dije que se fuera, ahora que tengo la vida resuelta, quiere volver. He leído muchas historias aquí y siempre pensé que algunas estaban exageradas o simplemente mal contadas. Ahora entiendo que cuando estás dentro de una situación así, todo se mezcla, emociones, recuerdos, decisiones, y no es tan fácil explicarlo de forma ordenada. Me llamo Adrián, tengo 30 años, y esta historia empieza a finales de 2021, cuando conocí a Laura. No fue nada especial al principio. Nos presentó un amigo en común durante una cena tranquila en casa de alguien. No había música alta ni ambiente de fiesta, solo conversación y comida. Laura no era la persona más llamativa del lugar, pero tenía algo difícil de ignorar. No era su apariencia, sino su forma de escuchar. Cuando hablaba contigo, realmente parecía interesada. Esa primera noche hablamos bastante, aunque de cosas simples, trabajo, viajes, películas. En algún momento alguien mencionó relaciones pasadas y Laura comentó algo que en ese instante no le di importancia. Mi última relación fue intensa, pero ya quedó atrás. Lo dijo con calma, sin entrar en detalles. Nadie preguntó más, y yo tampoco. Unas semanas después volvimos a coincidir, esta vez en un grupo más pequeño. Ahí fue cuando empezamos a hablar de verdad. Laura me contó que había salido de una relación larga, de casi 5 años. No hubo violencia física, según ella, pero sí un desgaste emocional constante. Habló de discusiones, celos, manipulación emocional y una sensación permanente de no ser suficiente. No lo contaba como alguien destruido, sino como alguien que ya lo había procesado. O al menos eso parecía. Yo no tenía experiencia con ese tipo de situaciones, así que hice lo único que sabía hacer, escuchar. Con el tiempo empezamos a hablar más seguido. Mensajes que se volvieron diarios, llamadas largas, encuentros que dejaron de ser casuales. No hubo un momento exacto en el que todo cambió, simplemente ocurrió. Algo que me llamó la atención desde el inicio fue que ella iba a terapia. No lo ocultaba ni lo dramatizaba. Lo mencionaba con naturalidad, como parte de su rutina. Decía que le ayudaba a entender lo que había vivido y a reconstruirse. En varias ocasiones me pidió que la acompañara, no a entrar, claro, pero sí a estar con ella antes o después. Decía que le daba tranquilidad no estar sola en ese proceso. Acepté. Al principio pensé que sería algo puntual, pero se volvió algo frecuente. Yo la llevaba, la esperaba, y luego nos quedábamos hablando sobre cómo se sentía. A veces salía tranquila, otras veces más sensible. En algunas ocasiones lloraba. Nunca me incomodó. Al contrario, sentía que estaba haciendo lo correcto. Con el paso de los meses, nuestra relación se volvió más cercana. Empezamos a compartir más cosas, salidas, fines de semana, planes pequeños. Hasta que llegó un momento clave. Estábamos en una cafetería, un lugar sencillo donde solíamos ir. Habíamos pasado la tarde hablando y, de repente, Laura se quedó en silencio. No era incómodo, pero sí distinto. Luego me miró y dijo: nunca me había sentido tan tranquila con alguien. No supe qué responder de inmediato. Antes de que dijera algo, añadió: creo que quiero intentar algo contigo. No sonó impulsivo. Parecía una decisión pensada. Yo dudé. No porque no me gustara, sino porque entendía su contexto. No quería ser un reemplazo o una etapa de transición. Se lo dije directamente. Ella negó esa idea de inmediato. Insistió en que no se trataba de olvidar a nadie, sino de avanzar. Contigo me siento en paz, dijo. No tengo miedo. Al final acepté. Y así empezó nuestra relación a inicios de 2022. Los primeros meses fueron buenos. No había conflictos importantes, todo fluía con naturalidad. Laura era atenta, cariñosa y muy expresiva. Tenía la costumbre de decir lo que sentía, algo que yo no hacía tanto, pero que con el tiempo aprendí a valorar. Me decía que se sentía afortunada, que no esperaba encontrar a alguien así después de lo que había vivido. Yo no lo veía como algo especial.
Solo hacía lo básico, estar presente, escuchar, respetar. Sin embargo, había detalles que en ese momento decidí ignorar. El tema de su ex no estaba completamente cerrado. No lo mencionaba constantemente, pero tampoco era inexistente. Aparecía de forma indirecta, comparaciones sutiles, recuerdos aislados, comentarios aparentemente inocentes. Con el todo era más intenso, pero también más caótico. Nunca entendí por qué aguanté tanto. Yo no profundizaba en eso. Pensaba que era parte del proceso. Otro detalle eran sus cambios de ánimo. Podíamos estar bien durante días y, de repente, se volvía distante. Cuando le preguntaba, decía que estaba cansada o que necesitaba espacio. No insistía. Con el tiempo conocía su entorno, familia, amigos, su círculo cercano. Todos me recibieron bien. De hecho, varias personas me dijeron que la veían mejor desde que estaba conmigo. Eso reforzaba la idea de que todo iba bien. El año 2022 pasó sin grandes problemas. Y 2023 empezó con estabilidad. Teníamos rutinas, planes y hasta conversaciones sobre vivir juntos algún día. Nada inmediato, pero sí como una posibilidad real. Yo estaba comprometido. No de forma impulsiva, sino consciente. Sabía lo que implicaba estar con alguien que venía de una relación complicada, y estaba dispuesto a hacerlo bien. Si tuviera que resumir mi papel en esa relación, diría que fui constante. Estuve ahí. En los momentos buenos y en los difíciles. Pero había algo. Algo que no terminaba de encajar. No era algo concreto, no podía señalarlo con precisión. Era más bien una sensación persistente. Como si una parte de ella nunca estuviera completamente presente. Como si compartiéramos el espacio, pero no todo. No lo confronté. Tal vez por miedo a romper la estabilidad. O tal vez porque quería creer que era temporal. Y así llegamos a diciembre de 2023. Navidad. Pasamos la Navidad en casa de sus padres. Era una reunión tranquila, bastante tradicional, comida en abundancia, conversaciones cruzadas y ese ambiente familiar que suele repetirse cada año. Al principio todo parecía normal. Laura saludó a todos, sonrió, participó en algunas conversaciones. Pero con el paso de las horas empecé a notar algo distinto. No era algo evidente, pero sí constante. Estaba más callada de lo habitual. Respondía cuando le hablaban, pero no iniciaba conversaciones. En varios momentos la vi distraída, mirando su teléfono sin realmente usarlo, como si solo necesitara evitar el contacto con el entorno. Pensé que podía ser cansancio. En un momento coincidimos solos en la cocina y le pregunté en voz baja. ¿Estás bien? Sí, respondió rápido, solo estoy un poco cansada. No sonó convincente. Volvimos con los demás, pero la sensación no desapareció. Conforme avanzaba la noche, su incomodidad se hacía más evidente. No era solo silencio, era una especie de tensión contenida. Decidí no decir nada en ese momento. No quería hacer una escena en medio de su familia. Esperé. Más tarde salimos al patio. Afuera hacía frío, pero el ambiente era más tranquilo. Se escuchaban las voces desde dentro de la casa, pero lejanas. Ahí decidí preguntarle directamente. Laura, ¿qué te pasa? Tardó en responder. No fue una pausa breve. Fueron varios segundos en los que parecía estar ordenando lo que iba a decir. No me siento bien, dijo finalmente. ¿En qué sentido? Volvió a guardar silencio. Luego respiró hondo. Siento que hay algo que no encaja. Esa respuesta era demasiado ambigua. Necesito que seas más clara, le dije, manteniendo la calma. Me miró. Sus ojos estaban húmedos, pero todavía no lloraba. Siento que me falta algo. Esa frase, en otro contexto, podría haber pasado desapercibida. Pero en ese momento, no. ¿A qué te refieres? Esta vez no evitó la respuesta. A que hay cosas que no he cerrado del todo. Sentí como algo empezaba a tensarse dentro de mí. ¿Hablas de tu ex?
No respondió de inmediato, pero su silencio fue suficiente. Laura, insistí, necesito que seas honesta conmigo. Entonces lo dijo. A veces sigo pensando en él. El aire pareció volverse más pesado. No era solo la frase. Era la forma en la que la dijo. No sonaba como un recuerdo ocasional. Sonaba como algo presente. ¿Y eso qué significa exactamente? Pregunté, ahora más serio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Significa que, lo que sentí con él fue muy fuerte. Esa fue la primera vez que sentí una ruptura real. No en la relación, sino en la percepción que tenía de ella. ¿Y lo que tienes conmigo? Laura dudó. Ese fue el problema. No fue lo que dijo después, fue ese segundo de duda. Es diferente, respondió al final. Contigo estoy tranquila. La palabra tranquila no sonó bien en ese momento. ¿Y eso no es suficiente? No respondió. Bajó la mirada. El silencio empezó a decir más que cualquier explicación. Laura, dije con calma, aunque ya no me sentía tranquilo, necesito entender algo. ¿Estás conmigo porque quieres estar conmigo, o porque necesitas estar con alguien? Levantó la mirada, visiblemente afectada. No es así. Entonces explícame cómo es. Las lágrimas empezaron a caer. No es tan simple. Para mí sí debería serlo. Esa frase cambió el ambiente. No elevé la voz, pero la tensión ya era evidente. En ese momento escuchamos la puerta del patio abrirse. Su madre salió, seguida por una tía. ¿Todo bien?, preguntó al ver a Laura llorando. Laura negó con la cabeza. Su madre se acercó rápidamente y la abrazó. ¿Qué pasa, mi amor? Laura no respondió de inmediato. Yo me quedé a un lado, sin intervenir. No sabía cómo explicar lo que estaba pasando sin exponerla completamente. Pero ella habló. No estoy bien, dijo entre lágrimas. Siento que estoy confundida. Su madre la abrazó más fuerte. Tranquila, no tienes que forzarte a nada. Esa frase me llamó la atención. No tienes que forzarte a nada. Era como si, sin conocer toda la situación, ya hubiera tomado una posición. Más familiares empezaron a acercarse. El ambiente dejó de ser privado. ¿Qué pasó?, preguntó alguien más. Laura seguía llorando. Yo decidí hablar, pero con cuidado. Estamos hablando de la relación. No di detalles. Pero Laura sí. A veces sigo pensando en mi ex. El silencio fue inmediato. Algunos se miraron entre sí. Otros simplemente bajaron la mirada. Su madre no pareció sorprendida. Es normal, dijo con calma. Fue una relación importante. Esa respuesta me desconcertó. ¿Normal?, repetí. ¿También es normal decirlo así, en este contexto? Su madre me miró, ahora con más firmeza. Lo normal es que esté confundida. Lo que necesita es comprensión. La estoy comprendiendo, respondí. Pero también estoy tratando de entender qué hago yo aquí. Laura empezó a llorar con más intensidad. No digas eso. Entonces explícame, dije. Porque lo que estás diciendo no deja mucho espacio a interpretaciones. Una de sus tías intervino. A veces uno recuerda cosas, no significa que no te quiera. No estoy hablando de recordar, respondí. Estoy hablando de lo que acaba de decir. La tensión aumentó. Las voces empezaron a cruzarse. No era una discusión abierta, pero sí una acumulación de posturas. Su madre volvió a hablar, esta vez dirigiéndose a Laura. Si necesitas cerrar ese capítulo, hazlo. Esa frase cambió todo. ¿Cerrar el capítulo?, repetí. ¿No estaba ya cerrado? Nadie respondió. Laura solo lloraba. Y entonces dijo algo más. Creo que no me di el tiempo suficiente. Ahí lo entendí. No era una crisis momentánea. Era una verdad que había estado ahí desde el inicio. Entonces fui parte de ese proceso,
dije, más para mí que para ellos. Laura negó. No quise que fuera así. Pero lo fue. El silencio volvió. Esta vez más pesado. Miré a mi alrededor. A su familia. A ella. A la situación completa. Y lo vi claro. No había espacio real para mí ahí. No en ese momento. No en esas condiciones. Respiré hondo. Creo que esto no tiene sentido seguirlo, dije finalmente. Laura levantó la mirada, sorprendida. ¿Qué? Esto, respondí. La relación. No, espera. Negué con la cabeza. No por enojo. Sino por claridad. No puedo estar en un lugar donde no soy una decisión clara. Nadie dijo nada. No hubo gritos. No hubo drama exagerado. Solo una realidad que ya no se podía ignorar. No es justo para ninguno de los dos, añadí. Laura no respondió. Solo lloraba. Su madre la sostenía. Yo me quedé unos segundos más. No esperando algo. Solo asimilando. Luego asentí levemente. Cuídate. Y me fui. Sin prisa. Sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi en 2023. Y aunque en ese momento no lo sabía del todo, también fue el inicio de algo completamente distinto para mí. Después de esa noche no volvimos a hablar. No hubo mensajes, ni llamadas, ni intentos de aclarar lo ocurrido. El silencio fue total. Al principio pensé que en algún momento escribiría, aunque fuera por costumbre o por necesidad de cerrar la conversación. No pasó. Con el tiempo, lo poco que supe de Laura fue de forma indirecta. Un amigo en común mencionó, sin darle demasiada importancia, que ella había retomado el contacto con su ex. No necesitaba más detalles. Semanas después lo confirmé por mi cuenta. No porque estuviera buscando, sino porque hoy en día todo termina apareciendo. Fotos, historias, comentarios. Estaban juntos otra vez. No sentí celos. Lo que sentí fue algo más frío, más racional. Una especie de decepción tranquila. Durante meses me había hablado del daño que esa relación le había causado. De las discusiones, de la inestabilidad, de la terapia, del esfuerzo por reconstruirse. Y aún así, volvió. No era tanto lo que hizo. Era lo que significaba. Entendí que yo había sido una etapa intermedia. No una decisión definitiva. Eso fue lo que realmente me afectó. No por apego a ella, sino por la sensación de haber construido algo sobre una base que nunca fue tan firme como parecía. Durante un tiempo le di vueltas a todo. Revisé conversaciones, recordé momentos, intenté identificar en qué punto ignoré señales claras. Pero eventualmente llegué a una conclusión simple. Entender cada detalle no iba a cambiar el resultado. Así que dejé de analizar y empecé a enfocarme. En mi vida. En mi trabajo. Siempre había sido estable. Trabajo en una empresa de distribución de materiales de construcción. No es algo especialmente emocionante, pero es constante y tiene margen de crecimiento. Después de la ruptura cambié mi enfoque. Empecé a involucrarme más, a entender mejor el negocio, a asumir más responsabilidades. Organicé mejor mis horarios y, sobre todo, mis finanzas. No fue un cambio inmediato. Fue progresivo. Pero constante. Para finales de 2024 ya estaba en una posición diferente. Más estable, más ordenado, con una rutina clara. Y en 2025 logré algo que llevaba tiempo planeando. Compré una casa. No fue impulsivo. Lo analicé, lo planifiqué y lo ejecuté paso a paso. Y cuando finalmente pasó, no sentí euforia. Sentí orden. Como si las cosas, por fin, estuvieran en su lugar. Durante todo ese proceso, Laura no formó parte de mi vida en absoluto. Hasta que un día volvió. No fue casualidad. Fue en mi trabajo. Era una mañana normal. Estaba revisando inventario y coordinando pedidos.
Había movimiento constante, clientes entrando y saliendo. Hasta que la vi. Laura estaba cerca del mostrador. No parecía perdida, pero si fuera de lugar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no dudó. Caminó directamente hacia mí. Hola, dijo. Hola, respondí, manteniendo cierta distancia. Hubo un silencio breve. He visto cómo te ha ido, continuó. Sé que te está yendo bien. No respondí. No por incomodidad, sino porque no veía el punto. Me alegra, añadió. ¿Necesitas algo? Pregunté, llevándolo a lo práctico. Respiró hondo. Hablar contigo. Miré el reloj por inercia. Tengo unos minutos. Asintió. Bajó la mirada un segundo y luego volvió a mirarme. Te extraño. No reaccioné. No porque no entendiera la frase, sino porque ya no tenía el mismo peso. Y, creo que me equivoqué, añadió. Esa frase sí era más clara. ¿En qué exactamente? Pregunté. Dudó. En cómo manejé todo, contigo. No mencionó a su ex directamente. Pero no hacía falta. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora veo las cosas diferente. No respondí de inmediato. La dejé continuar. Las cosas no salieron como esperaba. Esa frase fue suficiente para entender el contexto. ¿Sigues con él? Pregunté. Tardó en responder. Sí, pero no está bien. No hice ningún gesto. Solo la miré. Hay muchos problemas, continuó. Más de los que había antes. Asentí ligeramente. Entonces sabes lo que tienes que hacer. No es tan fácil. Nunca lo es, respondí. Pero sigue siendo tu decisión. Laura guardó silencio. Luego dio un paso más cerca. No vine a hablar de él, dijo. Vine por ti. No respondí. Quería saber si hay alguna posibilidad. Esa pregunta quedó en el aire. No era dramática. No era desesperada. Pero tampoco era ligera. La miré unos segundos antes de responder. No. No fue una respuesta impulsiva. Fue clara. Definitiva. Laura parpadeó, como si no esperara algo tan directo. ¿Ni siquiera lo considerarías? Negué con la cabeza. No. ¿Por qué? La pregunta era válida. Pero la respuesta era simple. Porque ya estuve ahí, dije. Y sé cómo termina. Su expresión cambió. No a enojo. A incomodidad. Las cosas pueden ser diferentes. Sí, respondí. Pero no conmigo. El silencio se volvió más pesado. No soy la misma persona de antes, insistió. Puede ser, dije. Pero eso no cambia lo que pasó. Laura bajó la mirada. Me arrepiento, murmuró. Lo entiendo. ¿Y eso es todo? Eso es todo. No había nada más que agregar. No desde mi lado. En ese momento, uno de mis compañeros se acercó para preguntarme algo del trabajo. Respondí brevemente y cuando volví a mirar, Laura ya había dado un paso atrás. Solo quería intentarlo, dijo. Asentí. Y lo hiciste. No hubo discusión. No hubo reproches. Solo una aceptación silenciosa. Laura respiró hondo. Cuídate. Tú también. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. No la detuve. No porque no pudiera, sino porque no había motivo. Me quedé unos segundos en mi lugar. No sentí satisfacción. Tampoco alivio. Lo que sentí fue claridad. Esa misma claridad que no tuve al inicio. Volví a lo que estaba haciendo. Como si nada hubiera pasado. Pero con una idea muy concreta en la cabeza. No todo lo que regresa merece una segunda oportunidad. A veces, simplemente confirma por qué terminó. Y esta vez, yo no iba a ignorarlo.